Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Vandelvira en Uclés. Nuestro gran arquitecto se desplaza al norte, a la provincia de Cuenca, y allí en la villa de Uclés, donde se está construyendo un gran monasterio, pues hace unas intervenciones que perduran hasta nuestros días y están consideradas de las primeras obras que conocemos. Bueno, estos días atrás hemos tenido todo lo que ha sido el gran cataclismo cósmico que fue la muerte de Diego Armando Maradona, que no voy a entrar en él, pero que bueno, no voy a entrar en él, pero sí que voy a hacer un poco referencia a él. Una de las ciudades de Italia, aparte pues de Venecia, de Florencia, de Roma, de varias ciudades más, una ciudad que me encanta es Nápoles. Nápoles tiene un agarre, te atrapa de una manera, igual porque fue la que más relacionada estuvo con nuestro país, pero es una ciudad que, a pesar de tener muy mala fama, que los napolitanos tienen desdichadamente, desgraciadamente, y podríamos decirlo de alguna manera, mentirosamente tienen mala fama, es un auténtico delirio y frenesí vivirlo. Y entonces vivirla, visitarla, conocer sus monumentos, conocer su gente, conocer las ruinas que hay alrededor. Y pues normalmente pues hay de estas cosas que como te las pasó también allí, perdón, yo suelo tener mucho las ciudades así que más me interesan. También incluyo ahí entre ellas a Nueva York, no tienen por qué ser de Italia, Londres, París. Suelo seguir qué tiempo hacen esas ciudades, porque hay muchas veces que te llegan noticias y no te has enterado de que ya te venían anunciando con 5 días que iba a haber una gran nevada en Nueva York, por ejemplo, o que Versalles habían quitado todo el agua de las fuentes porque se podía helar y reventar los tubos. Por todo esto se va siguiendo el tiempo con una curiosidad, pues que encima podemos tenerlo prácticamente actualizado a cada hora, pues uno se fija más en ello. Entonces también me suelo fijar pues en las noticias, pues si hay una exposición nueva en la ciudad, si han traído un cuadro, si han restaurado otro, si han llegado a algún acuerdo pues de cualquier tipo, han hecho un puente nuevo, pues este tipo de cosas. Y estaba mirando la prensa no leo todos los periódicos de Nápoles, indudablemente no los leo, pero suelo ver un resalte de las noticias. Y leo que me dejó boca abierto, y claro, tuve que pinchar en la noticia y abrirla la siguiente frase: el Maradona de los Santos ha fallado un penalti. Digo, pero santo cielo, pero ¿cómo que el Maradona de los Santos? Pues sí, el Maradona de los Santos se refieren a San Genaro. San Genaro es el patrono de Nápoles y bueno, después de San Genaro es Maradona. Para algunos es Maradona antes que San Genaro. Igual ya le quitan también creo que no. Los napolitanos pueden ser locos, pero no loquísimos. Entonces, eso se lo dejan para otro país al otro lado del mar. No la locura, sino la desmedida pasión por el mundo del fútbol. Entonces, digo yo, ¿qué ha pasado? Porque a veces estas cosas tienes que ver bien la noticia, porque la frase es sorprendente, pero el contenido puede ser otro. Bueno, ¿qué ha pasado? Que este diciembre, que es una de las 3 veces que la sangre de San Genaro se licúa en 3 momentos del año, en mayo, no sé si es en julio o en agosto, y el 16 de
en mayo, en verano, y luego ahora en diciembre, pues se licúa. O sea, es una especie como de ampolla donde está pues una especie como de masa negra que en un momento determinado se hace líquido y se mueve y es como si fuera un nivel. Haceros una idea a lo que es la composición del momento. Entonces, este año no se ha licuado esta tercera vez. Claro, todos los napolitanos levantaron la vista hacia el Vesubio, hacia su volcán que tantas veces les ha despertado y miraban y decían, otra vez nos irá a dar alguna desgracia, esta montaña nos va a destruir, porque claro, también hay mucho de superstición. Bueno, vamos a enfocarlo de una manera como más realista. Indudablemente el que tiene fe, para él la sangre de San Genaro será su sangre y se licuará por un hecho maravilloso, paranormal o supranormal, o como quieran entenderlo. Para otros, pues responde a un producto químico que se fabrica y que por el movimiento o por el calor de las manos o por lo que fuera, pues pasa de estado sólido a estado líquido. Esto en Italia hubo una gran génesis de estas sangres licuadas que hacían los delirios de los conventos. Aquí tenemos a San Pantaleón y hay algunas sangres más por ahí repartidas por Europa que todas son de hacia 1700 y algo, que fueron muy devotamente inspiradas para lo que era la gente. Entonces se excita mucho la gente cuando llegan estos días y están esperando a ver si se licúa o no se licúa y dicen, rezad al patrón que no se abandonará, porque hay a veces curiosamente que se retrasa el momento de la licuación, que no sucede en el mismo momento, sino que a veces tarda horas, incluso a veces puede tardar días. Entonces con esto se crea un clímax de fervor de todo, o de una parte de los fieles napolitanos que están pendientes si al final San Genaro les va a bendecir un día más y esa sangre licuada va a ser símbolo de que en un año no van a tener desgracias. Esto ya viene de hace mucho tiempo, porque los restos de San Genaro están trasladados de diferentes, pasaron por diferentes lugares hasta que ya llegaron a Nápoles en el año 1497, que entonces era un virreinato nuestro. Y ha estado en las veces que no se ha licuado, pues fueron por ejemplo en el 39, cuando poco antes de que Alemania nazi organizara la Segunda Guerra Mundial, tampoco en el año 1980, cuando hubo el terremoto de Irpinia, que sacudió a toda la región napolitana y que causó miles de muertos. Entonces están un poco todos con el pavor. Hay otros que piensan que no se ha licuado porque estos repuntes en Italia de lo que es la pandemia del COVID-19 está siendo tan alto que es una muestra inequívoca de que algo está interviniendo ahí el cielo divino para saber todas estas cosas, ¿no? Las otras veces el 16 de septiembre, yo se había dicho en agosto, ahora estoy consultando mis datos, sí que se licuó, y en la vez anterior pues también se había licuado. Todo esto se junta allí en la capilla de San Genaro, en la capilla, una capilla espectacular. Tengo hecho preparado un podcast sobre lo que es el poder inmenso. Estos tienen, no sé cuántos santos tienen, que lo sacan en procesión. Estos no tienen un patrono, ni dos, como en Navarra, que son San Fermín y San Francisco de Javier. Esto creo que tiene 16 santos y lo sacan todos a desfilar con unos bustos de plata en una especie de ostensión increíble, ¿no? Fue una iglesia muy fuerte, ¿no? Aparte de estar dentro de lo que es ahora la península italiana, era la contrarréplica. O sea, ya había los poderes, iba a decir los poderes poderosos, sí,
el poder omnímodo lo tenía Roma por ser donde estaba la sede del obispo de San Pedro. Pero luego los papas, ¿de dónde se elegían? Pues muchos elegían, perdón, o bien de Venecia, o bien de Florencia, o bien de Milán, eran los sitios, pero también había napolitanos o personajes, arzobispos, obispos o clérigos que habían pasado por Nápoles, que ocuparon muchas veces la dignidad de ser obispos de Roma, de ser papas de lo que entonces se entendía como la cristiandad y luego como la religión católico-romana, porque siempre hay que matizar en lo que es el romanismo, de que esa iglesia parte de su realidad con relación a Roma. También hubo cuando hubo las erupciones fuertes en el año 1631, pues también fueron momentos en los cuales no se licuó. Entonces, pues no sabemos, pero los italianos están verdaderamente preocupados y dicen, ¿qué nos vendrá encima? ¿Qué nos vendrá encima? Pero bueno, esto forma parte de lo que es la cultura europea, lo que es el mundo de la fe para ciertas personas y lo que es para otras, pues su realidad etnográfica o su realidad humana o espiritual, como queráis definirla, de mantener viva una tradición y asociarla, el hecho milagroso para unos y científico para otros, a un destino de lo que es la región y la ciudad de Nápoles. Y vamos a volver a lo nuestro, vamos a volver a Vandelvira, porque Vandelvira nos va a dar trabajo no nos da, porque para suerte está ya más o menos redactado, pero tiene mucho, como suelo decir yo, tiene mucho tomate. Aquí se dice tiene mucho tomate cuando decís, es una experiencia densa la que vamos a tener con su recorrido. Bueno, nos vamos al convento de Uclés. A veces lo denominan monasterio, pero es más un convento. Está en Cuenca y se ve cuando uno pasa por la carretera que va a Valencia, que va hacia Cuenca, primero se ve ahí que hay una mole, ya la ves de lejos y ya es grande, pues cuando te acercas es desmedidamente grande. Andrés de Vandelvira llegó a Uclés a mediados de marzo de 1530 como maestro de cantería para trabajar en las obras del convento que entonces se iniciaban, a las órdenes de su suegro, el arquitecto Francisco de Luna. Encontraba como lugar de residencia una villa aparentemente pequeña, pero de notable importancia, la de Uclés, como sede administrativa y militar de lo que era la Orden de Santiago, que ejercía desde aquí el control de un amplísimo territorio que se extendía por gran parte de la Mancha Occidental. La Orden de Calatrava, en todo lo que fue el hecho de la recuperación de las tierras ocupadas por Al-Ándalus, había abierto, como si dijéramos desde Cuenca, una línea recta, porque ahí no se cruzaba ni con ríos ni con sierras hasta que llegaba prácticamente a las montañas penibéticas de la zona de Jaén, bueno, de lo que es ahora Despeñaper, sí, de toda esa zona. Entonces ahí se abrió una especie de franja donde se bajó y se fue conquistando, pero a saco, o sea, avanzar, y ya donde estaba el límite, que era prácticamente esos pueblos de donde os digo, es donde hay muchos pueblos, Moral de Calatrava, cantidad de, se me está ocurriendo uno, pero hay bastantes más, que todos tienen la apostilla de Calatrava, porque eran los últimos terrenos que habían conquistado y que se los daban directamente a la orden. Y el convento de Uclés formaba parte de un gran conjunto de edificaciones construidas durante diferentes periodos históricos, iniciándose ya desde la dominación musulmana y alcanzando su plenitud como fortaleza durante la posesión por parte de lo que es la Orden de Santiago, como os estoy diciendo, de lo que era su casa más importante, y adquiriendo su aspecto actual una vez terminada la Reconquista.
La Orden de Santiago era una orden muy poderosa y la construcción del actual monasterio se inició el 7 de mayo de 1529 durante el reinado de Carlos I. En 1523 la corona se convierte en administradora de la Orden de Santiago. Os he hablado de Calatrava, pero me estaba confundiendo. De quien os tengo que hablar es de la Orden de Santiago excuetamente. Pero muchos de los territorios competieron en conquista entre ambos, entre la Orden de Calatrava, que avanzaba hacia el sur, y la Orden de Santiago, que hacía lo mismo, y muchas veces sus intereses se entrecruzaban y se compartían. Pero son dos órdenes diferentes y con escudos diferentes. Pero presidir la Hermandad de Santiago era un cargo muy importante dentro de lo que era el reinado, en especial del que nos estamos refiriendo, al reinado de Carlos V, que es cuando se comenzó esta gran ala, sobre todo el ala este de Uclés, que está realizada en estilo plateresco. Las trazas originales son de Enrique de Egas, y en el último cuarto del siglo XVI comenzó la construcción de la iglesia de estilo herreriano, y avanzando el siglo XVII comenzaron las obras de las alas oeste y sur para continuar luego las del patio y de la escalera principal. La obra finalizó en 1735 bajo el reinado de Felipe V, elevándose un cuerpo en la nave oriental y terminándose la portada principal, que es ya de estilo churrigueresco. En la primera fase de su construcción se realizó todo, lo que era la obra, con piedra de la cabeza del griego, que es como se le denominaba a Segóbriga, a la ciudad romana de Segóbriga, que muchas veces ha sido expoliada para estas cosas. Y se pueden ver muchas inscripciones romanas, o al menos dos, en piedras muy destacadas, en piedra de sillería en lo que es la fachada este. En 1836, con la desamortización de Mendizábal, se suprime de forma definitiva los conventos por el decreto del 9 de marzo y la comunidad santiaguista y la Orden de Santiago quedó disuelta. Y los gobernadores eclesiásticos administraron el antiguo priorato desde la muerte del último obispo prior en 1844 hasta la disolución de las órdenes militares en 1873. El 4 de febrero de 1874, la Casa Matriz de Uclés se agrega al Obispado de Cuenca y se funda un colegio seminario, y en septiembre de ese año comienza ya a dar cursos. Desde 1880 hasta 1897, el convento de Uclés acoge el escolasticado de la Compañía de Jesús de Toulouse, porque han sido expulsados de Francia. Y en 1902 se establece un convento de segunda enseñanza regentado por los agustinos, hasta que en el año 36, pues con el comienzo de la guerra, todo eso fue saqueado y se creó allí un hospital de sangre. Y luego, aquí no vamos a entrar porque la historia ya es muy triste, terminada la contienda fue utilizado como campo de concentración de prisioneros republicanos y, bueno, historias muy trágicas, muy dolorosas para mucha gente. Posteriormente se dedicó de cárcel de presos, primero fue el campo de concentración y luego cárcel del 39 al 43, y bueno, fue testigo de todo lo que os podéis imaginar, de lo que eran las prisiones y de todo lo que era la venganza y los enfrentamientos de la época. Después, desde octubre del 49 hasta el 2012, hasta casi antes de ayer, acogió al Seminario Menor del Obispado de Cuenca, con el nombre de Seminario Menor Santiago Apóstol, en referencia a la Orden de Santiago. Y fruto del largo periodo durante el cual se ejecutaron las obras, se puede apreciar en el monasterio tres estilos arquitectónicos: uno que es plenamente plateresco, el herreriano y el churrigueresco, lo que lo convierte en un lugar ideal para realizar un repaso de la historia del arte. El ala este del monasterio de la primera mitad del siglo XVI se ejecutó en el estilo plateresco. La iglesia, que ocupa el ala norte, fue finalizada en 1602, es de estilo herreriano,
Y el resto del monasterio fue erigido entre los siglos XVII, que es de estilo barroco, y culmina con la fachada de estilo churrigueresco, que es atribuida a Pedro de Ribera. El estilo plateresco, para rememorar un poco, para tener vivos los que son los conceptos y poderlos seguir, se denomina así porque su decoración en parte imita a las filigranas de que los orfebres realizaban en la plata. Y el edificio, como os he dicho antes, fue un edificio diseñado por Enrique Egas, y en su ejecución corresponde a los maestros Francisco de Luna y con él Vandelvira, Gaspar de Vega, Pedro Tolosa, Diego de Alcántara y Bartolomé Ruiz. La decoración plateresca se observa claramente en las ventanas y en los balcones de la fachada oriental, donde se aprecia una clara simetría y donde se repiten los motivos de calaveras, conchas, cruces, motivos alegóricos, además de en el ábside, que también se observa lo mismo. El artesonado del refectorio está tallado en madera de pino melis, es un pino de la zona mediterránea, nosotros es más el pino soriano, es un pino más blandito a la hora de hacer la talla en ella, o sea, de trabajar en ese tipo de madera. El que se lleva la palma es el pino de Balsain, de toda esta zona que se empleó tanto para la construcción del Escorial y de todas estas construcciones de la granja, y que es una madera que es como si dijéramos un poco más dura. Esta es más dúctil. Bueno, el artesonado, como os digo, de su refectorio, hay también casetones octogonales, hay 36 que muestran bustos de diversos personajes, algunos de ellos se les muestra con la cruz de Santiago en el pecho, por lo que podrían ser caballeros de la Orden de Santiago o encargos que se le hace a la Orden de Santiago para poderles recordar. Destaca una calavera coronada que hay quien atribuye a don Álvaro de Luna, que era uno de los validos de los reyes del padre de Enrique IV, que en lugar de su efigie contiene una calavera rodeada de la inscripción que dice: vosotros, nobles varones, sabed que a nadie perdono, que estaba referida a su muerte, porque al final Álvaro de Luna, después de haber sido el valido, pues le cortaron, le ejecutaron en cadalso de los vidrios. Él había tenido... Esto sí que nos da, ¿no?, para un podcast entero, perdón, contando una maldición que le había hecho una bruja, que le dijo que ibas a morir en un sitio donde había agua y tal, y él huía de todos los ríos y de todos los pantanos y estanques y charcas, huía, porque decía, a ver si se va a cumplir la profecía de aquella bruja. Pero al final le cortaron la cabeza y la cabeza rodó al lado de una fuente con un gran pilón de cadalso de los vidrios. Qué cruel es el destino muchas veces. Hay también uno de los cuarterones que preside, que corresponde a la efigie de Carlos I, que muestra lo que eran sus atributos imperiales, la corona, la espada y el orbe, la bola del mundo, y la antigua sacristía, que tiene dos naves formando ángulo recto y tiene una bóveda de crucería muy rebajada y un aguamanil con una extraordinaria pila de una sola pieza en jaspe oscuro, dos armarios también ricamente tallados, y está decorada con labores platerescas, en frisos, columnas, pilastras, lo que nos lleva a ese momento constructivo. El estilo herreriano está presente en Uclés. La iglesia es obra de varios arquitectos, discípulos de Juan de Herrera, arquitecto del Escorial. Por eso el monasterio muchas veces es dominado como el Escorial de la Mancha. Tiene planta de cruz latina de una sola nave, con 5 tramos y un coro elevado sobre un arco carpanel. El crucero es más alto y se cierra en forma de linterna, y la cúpula es de media naranja y está adornada con gajos sobre pechinas. Es de Antonio Segura. El cuerpo de la iglesia está separado del presbiterio por una verja decorada con las armas reales y la cruz de Santiago, y las capillas laterales, donde se muestra la historia de la Orden de Santiago y del monasterio, están intercomunicadas, y su construcción finalizó en el año 1598.
El retablo original era de estilo grecorromano con tendencias barrocas, obra de Francisco García Dardero del siglo XVII, y de él solo se conservan las pinturas de la parte superior. El resto fue expoliado en la guerra y luego fue reconstruido en 1952, y es obra de Julia Alangua. Y el cuadro de Santiago que preside el retablo es obra de Francisco de Ricci, que fue restaurado en los años 80 del siglo pasado. Esto me recuerda que tengo cerca de casa que también hay otro cuadro inmenso de Santiago en las Comendadoras de Santiago. Están restaurando la iglesia, pero con este parón ni sé cómo sé cómo está por las fotos, pero no he podido verlo in situ y la obra debe ser colosal la que están restaurando. El panteón, entre la sacristía y la iglesia, se hallaba una entrada a la cripta que tiene forma de cruz latina y hoy está destinado a actividades teatrales y de exposiciones, y ya no quedan restos de enterramientos. Y la antigua iglesia era la sepultura de los ilustres personajes de la Orden de Santiago, y allí se enterró doña Urraca, el maestre Rodrigo de Manrique y su esposa, así como su famoso hijo Jorge Manrique y muchísimos personajes más de esta orden. Hoy no se sabe exactamente dónde reposan estos restos después de tantas restauraciones de esa zona. Al construirse la iglesia actual en el año 1602, los sepulcros existentes en la iglesia de Santiago fueron reubicados en un subterráneo de la misma, lo cual hay una bajada por una escalera de 80 escalones que había una capilla que estaba debajo del cono, en lo que sería la entrada en una de las partes de la iglesia. Se discute si en una de las celdas de la cripta que hay debajo del altar mayor estuvo preso Francisco de Quevedo, porque hay opiniones para todos los gustos. Y en el siglo XVII se construyó el patio del monasterio, el claustro del monasterio, con 2 pisos de galerías, el superior cerrado a modo de balcones, así como la escalera que da acceso a este segundo piso. Esto es el patio, El claustro tiene 36 balcones en honor a los 36 canónigos regulares que vinieron del Hoyo, de Paradela, Lugo. Los maestros fueron 44, pero 36, que eran los fundadores. Y la parte superior del claustro está cerrada y la inferior abierta. La fachada, obra ya planificada por Francisco de Mora, pero que no fue ocupada por él, también de estilo herreriano, y en ella se encuentra la entrada frontal de la iglesia. Al lado quedan un trozo de muro de la antigua construcción árabe. Esta fachada está flanqueada por 2 torres con altos chapiteles que desaparecieron los otros en el año 19 en los incendios que hubo en 1845 y en 1877, pero quedan los planos respectivos para algún día reponerse y sacar las 4 torres que tuvo en su momento el edificio, de las que quedan solo 2. El estilo chorrigueresco se manifiesta en lo que es la fachada principal o del mediodía, que fue construida en el año 1735 por Pedro de Rivera, que era un importante maestro barroco de lo que era el foco constructivo cortesano, y destaca en esta fachada tanto por su composición, a modo de fachada retablo, como por su ornamentación esculpida. En la portada aparecen dispuestas 4 pilastras sin sujeción arquitectónica que actúan como elementos decorativos. Y en la parte superior se hallan delfines, leones, cabezas, guerreros, trofeos, frutas y 2 cruces de Santiago. Como remate, 2 bustos de moros sujetos con cadenas, medio cuerpo de Santiago con la cruz maestral en la mano izquierda y la espada en la derecha, en la que se lee Fidei Defensio, defensor de la fe. Y en la parte inferior la figura de la inscripción Caput Ordines, cabeza de la orden, cruces sueltas, corona real, caballeros con trofeos, moros encadenados, exponente del dominio que se tenía sobre ellos y de la esclavitud triste a la cual les fue sometido. De la antigua fortaleza de la Orden de Santiago quedan 3 torreones cuyos nombres vienen
equivocados en la mayoría de los libros de castillos, pero que están claramente definidos en los libros de la orden, que son la torre del Póntido, unida por un puentecillo a la torre del Palomar, y por otro puentecillo que conectaba la muralla a lo que era la torre Albarrana. De las antiguas torres, la torre Homenaje Viejo, la del Homenaje, la de La Plata y la de Blanca, se desconoce su localización exacta, aunque se sabe que fueron derribadas para proseguir con las obras de la iglesia actual. Y hasta aquí hemos visto una visión intensa, muy intensa, de lo que es el convento de Uclés. Y a partir de aquí veremos cómo Vandelvira y Francisco de Luna, el arquitecto, empiezan a trabajar en este colosal proyecto. Pero hoy hasta aquí ha llegado Vandelvira en Uclés por Juan Carlos González. Un día más, encantado de haberos acercado esta parte de la historia.